Buenas tardes. Para continuar con nuestras píldoras de resumen de la clase, voy a mostrar un poco más de detalle en lo que hablamos en la sesión pasada de la estimación de puntos de función, en donde les mostraba el Excel que se ve a la derecha y que era una técnica que requiere de mucha experiencia para poder tener un mayor grado de certeza, pero que se presenta como un elemento que puede servir para, bajo el mismo estándar, ir valorando cuánto cuesta desarrollar una herramienta software, la cual es conocida como la estimación por puntos de función, en donde se debe tener un gran conocimiento del sistema de información, de la propuesta que se ha hecho para tener en cuenta los elementos que se requieren en esa estimación. ¿Qué son los puntos de función entonces? Una métrica para medir el tamaño en funcionalidades de un software, y parte de estos 5 elementos que se pueden configurar, pero que son los procesos en donde se introducen datos, los procesos en donde salen datos, los procesos que combinan entradas y salidas para poder generar ya sea una entrada o una salida, o elementos que el sistema recibe o que el sistema envía hacia otros sistemas. Y pues tenemos entonces que debemos empezar a identificar esas entradas, por ejemplo, clasificarlas en ciertos pesos que se pueden colocar según la habilidad del desarrollador, pero que permite identificar o clasificar cada una de las entradas. En este ejemplo tengo dos entradas que clasifique una como bajo y una como medio, pero puedo tener diferentes pesos y la idea es poder ser aquí lo más coherente con el sistema, y como decía al principio, si tengo varias herramientas software, pues poderlas valorar todas con el mismo peso. Es difícil establecerlos, pero la experiencia irá dando esa habilidad. Entonces el proceso pues parte de identificar cada uno de esos elementos que mencionaba, de esos componentes de entrada, de salida, de procesos internos, de comunicaciones hacia otro software o de otro software hacia este, y a partir de la multiplicación que se hace entre cada uno de esos elementos por su peso, obtengo un punto de función sin ajuste, que requiere por lo tanto un ajuste y se hace a partir de aspectos de requerimientos no funcionales que también deben ser identificados según el producto, pero que yo establezco la importancia que tiene entre un mínimo y un máximo. Entonces, por ejemplo, qué tan importante es la comunicación de datos, o por ejemplo, qué tan importante es la actualización en línea. Y a partir de ahí obtengo el punto de función ajustado, que se divide en un 65% la parte de los puntos de función sin ajuste y en un 35% la parte del ajuste. Se estima que el software debe tener aquí la mitad de estos criterios, y si son 14 criterios, pues tendríamos 70 puntos que corresponden, si es la mitad, a un 35%. Se hace la multiplicación y obtendríamos entonces los puntos de función de esta herramienta. Entonces aquí vemos de dónde se obtiene esos puntos de función, y empezamos a calcular por lo tanto esfuerzo, partiendo de que cada software, de que el esfuerzo lo va a desarrollar una persona. Entonces pues acá obtenemos el esfuerzo. Debemos tener entonces en cuenta si ese esfuerzo lo vamos a calcular en función a una persona. Tendríamos entonces que el punto de función corresponde al esfuerzo. Luego puedo hacer los cálculos ya para mirar el tiempo en cuánto voy a entregar el proyecto, y pues tendría cuántas personas van a participar para poder estimar en horas cuánto me voy a demorar desarrollándolo, y a partir de ahí establecer los días laborales que tengo en el mes según los días laborales del mes y las horas productivas al día. Aquí por ejemplo tenía un medio tiempo en donde se pierde el 25% del tiempo. Se dice que de cada 8 horas solo 5 son productivas. Voy a colocar entonces que son 5 horas productivas al día,
y que voy a trabajar 5 días a la semana o 6 días a la semana, lo que me da una duración en meses, y coloco el salario mensual de cada una de esas personas que tuve en cuenta, o sea, de cada una de esas 5 personas, más el incremento por las prestaciones sociales, que según la región o el país pueden ser diferentes, si requiere dotación o demás, los gastos administrativos que requería el producto, y ahí puedo estimar el cuánto cuesta hacerlo. Esa matriz pues está a disposición de ustedes, es una adaptación que yo hice para la asignatura, la usamos alguna vez en la empresa que les he contado que trabajé, yo fui el que la propuse, pero aquí está en la teoría el proceso que se sigue, que es lo mismo que está en Excel. Si ustedes revisan las fórmulas, la multiplicación de cada uno de los elementos por el peso estimado, y empiezo a obtener en cada una de las filas el total de puntos de función para las entradas, para las salidas, para las consultas, para los archivos o para las comunicaciones con los demás, y empiezo a mirar un problema de ejemplo. Entonces, pues los decía al principio, debo tener claridad sobre el sistema. Aquí pues hay un diagrama que representa la complejidad de la situación, un diagrama de colaboración adaptado, y pues tengo entonces que identificar esos elementos que ustedes van a hacer con su proyecto de clase para poder identificar la complejidad que cada uno de ellos tiene y llenar lo más coherentemente posible esta tabla según los pesos que se establezcan, y poder determinar cada uno de los elementos para hacer el cálculo de la tabla. Aquí pues los 70 puntos que podría obtener, aquí tengo otro detalle ahí equivocado, son 5. De ahí sale ese 35% que me queda pendiente. Le estoy dando un 65% de importancia a los requerimientos funcionales y un 35% a los no funcionales. Eso también podría variar. Sin embargo, necesito que sea el mismo para poder hacer la comparación. Aquí el punto de función ajustado a esos no funcionalidades, y pues yo prefiero hacer el cálculo no por líneas de código sino por el esfuerzo, que se calcula a partir de la cantidad de personas y la cantidad de horas que trabaja cada persona por día, que es lo que está aquí en el Excel, para poder obtener entonces la duración del proyecto, y a partir de los salarios que tenga de esas personas poder obtener el cuánto costó hacerlo. Aquí pues la matriz, si yo cambio a un solo empleado o cambio a un solo programador, pues a cuánto se extienden los plazos. Si yo me paso a un proyecto, por ejemplo, de mayor complejidad, a un proyecto, por ejemplo, con más entradas o con más salidas, entonces pues los tiempos van saliendo de manera coherente a como está la matriz, y pues teniendo en cuenta también que no necesariamente agregar más personas al proyecto es disminuir el tiempo, aquí la matriz no lo puede establecer. La invitación entonces es a que revisen la matriz, que revisen estas diapositivas, y antes de cualquier pregunta, por favor que ustedes revisen si pueden ajustar el modelo, que se imaginen la situación de que hay muchos más proyectos ya analizados. Imagínense que la empresa ya tenga 50 proyectos, cómo sería el cambio y la habilidad de la persona que, al comprender la complejidad del proyecto y la experiencia que tenga, establecer si es bajo, medio o alto cada una de esas entradas para poder establecer ese costo. Aquí viene ya también lo que hemos hablado, de que una cosa es el costo de hacerlo y otra cosa es el precio de venta, pero en ese modelo todavía no entra esta matriz. Estoy atento a sus preguntas.